No sé si les ha pasado en algún momento de que van volando su aeromodelo y en pleno vuelo ocurre una catástrofe haciendo que el sistema eléctrico se apague por completo. No tienen energía de ningún tipo. Obviamente no van a poder controlarlo y pues eso termina casi siempre en una catástrofe. Bueno, eso es lo que me pasó a mí el otro día y fue porque se quemó el motor, se quemó el ESC y pues obviamente como el ESC tiene el regulador de voltaje, todo se quemó y ya no funcionaba, así que el avión estaba a la deriva sin ningún tipo de control. Entonces lo vi como venía bajando, por suerte no venía tan rápido y venía como en una actitud de planeo y bueno, cayó más o menos fuerte en el pasto que lo amortiguó y también el tren de aterrizaje amortiguó y no pasó a mayores, pero cuando fui a ver todo estaba quemado y pues hubiese sido muy malo si estuviese haciendo una maniobra o si el avión estuviese yendo en una picada o algo. Entonces hubiese sido muy bueno tener un sistema al que le llamo sistema de redundancia de poder. Me puse a investigar un poco de cómo hacer uno y encontré una solución súper sencilla que funciona bastante bien y la diseñé en esta pequeña placa. Esto es simplemente dos diodos que permiten pasar la electricidad, pero como estamos usando dos fuentes de poder, eso es lo que yo le llamo un sistema de redundancia de poder, porque tenemos uno extra en caso de que uno de ellos falle. Entonces aquí en la salida podemos conectar el cable al receptor como lo hacemos normalmente, pero si ocurre algo, por ejemplo, yo puedo conectar aquí el ESC, uno que tenga un regulador de voltaje, y si se quema el ESC y deja de funcionar, en el otro conector voy a tener una segunda batería de respaldo o un regulador de voltaje con una batería extra en caso de emergencia. Entonces cuando deje de funcionar el ESC, tengo la otra fuente de poder para casos de emergencia. Entonces en ese caso ya obviamente no voy a tener motor, pero tendré el control de la aeronave para poder descender de forma segura y probablemente aterrizar o llevarlo a un lugar donde no le haga daño a nadie. Entonces esto puede hacer eso. Y también estoy haciendo otra placa que hace la misma función pero es más avanzada y todavía está en desarrollo. Esta es mucho más eficiente y tiene unos circuitos que son específicamente diseñados para esta función, pero todavía me falta mejorarla y tal vez colocarle otro tipo de circuito que también hace una tarea similar, pero incluso mejor que este. Pero ya más adelante la seguiré mejorando para venderla en joyplanes.com. Por ahora puedes encontrar esta en la tienda, que es súper sencilla y económica, pero esta también le vamos a echar un vistazo hoy. Todo esto es gracias a JLS PCB, quienes son los patrocinantes de este video. JLS PCB son los que se encargan en fabricar las placas PCB y también tienen el servicio que permite montar todos estos circuitos y ya vienen listos. Si quieres saber más información sobre JLS PCB, te dejo el enlace en la descripción del video para que puedas ordenar tus placas por precios súper económicos. Puedes hacer proyectos de tu escuela, de tu universidad o de lo que quieras o para este tipo de hobby por un precio súper bajo, porque puedes solamente ordenar desde 2 a 5 placas o puedes ordenar muchas más y el precio siempre se mantiene súper justo para la cantidad de placas que pidas. Entonces vamos a poner a prueba estos sistemas y ver qué tal se comportan. Pero para entender cómo funciona este sistema tan simple, primero vamos a echarle un vistazo a cómo funcionan los diodos. Los diodos son un componente electrónico bastante simple que solamente deja pasar la corriente en una dirección, pero la bloquea en la dirección contraria. Eso significa que los puedes usar para proteger a los circuitos de una conexión de la batería con polaridad inversa. Si conectas la batería al revés en uno de estos circuitos, no va a pasar absolutamente nada porque la corriente no va a fluir. Si no quieres usar diodos, puedes usar un sistema de redundancia de poder, como usar dos paquetes de baterías por separado, conectadas en paralelo, ya que al final hay que conectarlas al mismo receptor. El problema con este método es que ambas baterías deben estar cargadas al mismo voltaje para que una no comience a recargar a la otra. Y solamente funciona si utilizas dos baterías con el mismo voltaje y probablemente el mismo tipo de química. Entonces, como ves, hay alguna limitante con este método. Sin embargo, se puede seguir usando para cortos vuelos de menos de 20 minutos. Pero si quieres usar diferentes fuentes de poder como ESCs o reguladores de voltaje o una combinación de un regulador de voltaje con una batería, es mejor usar los diodos. De esa manera, las fuentes de poder no van a interferir una con la otra.
Este es un esquema del circuito que estamos usando en este proyecto. Observa cómo si nosotros desconectamos una de las fuentes de poder, el circuito sigue funcionando sin problemas, ya que la otra batería está suministrando el poder. El consumo total de amperaje se divide entre las dos baterías y diodos. En este ejemplo, la carga, que es una lámpara, está consumiendo 5.61 mA y cada diodo está dejando pasar alrededor de unos 3 mA. Si una de las fuentes de poder deja de funcionar, entonces todo el amperaje pasa por un solo diodo. Observa también cómo cada diodo tiene una caída de voltaje. Esta energía se convierte en calor y es lo que hace ineficientes a los diodos. Pero eso es normal en todos los diodos. Pero mientras mejor sea un diodo, menos caída de voltaje tiene. Pero incluso los mejores diodos tienen una caída de voltaje que se hace notar cuando hacemos pasar suficiente corriente a través de ellos. La única forma de mejorar esto es con un circuito especializado que usa transistores MOSFET. Y a estos circuitos de hecho se les llama diodos ideales, porque su caída de voltaje es tan baja que pueden hacer pasar grandes cantidades de corriente de manera muy eficiente. Y ese es el otro circuito que también diseñé. Para el diseño de este circuito elegí el circuito integrado LM5050MK, pero hay muchos otros en el mercado que tienen funciones similares. Pero para este proyecto diseñé el que usa los diodos, el cual fue el más fácil de todos, y también el circuito que utiliza el circuito integrado LM5050MK. Pero para diseñar ese último tuve que leer la hoja de especificaciones y tratar de entender toda la documentación para poder hacer un diseño funcional. Aún así, terminé haciendo un circuito bastante simple, pero que funciona. Con unos diodos que tenía en casa también hice un pequeño prototipo con esta placa de prototipado, soldándolos y listo. Lo único es que estéticamente no lucen tan bien y además la placa es muy grande. Pero esta es una muy buena opción si tienes los diodos o también los puedes comprar online por un precio muy bajo y hacerlo tú mismo en casa. Bien, aquí he hecho este cableado para probar las capacidades de nuestro sistema y lo vamos a poner a una prueba muy dura porque lo vamos a hacer correr bastante amperaje por un tiempo bastante sostenido con este motor brushless. Recuerden que este sistema es más que todo pensado para darle energía o mantener la energía fluyendo en el sistema en las funciones vitales que son los servos y el receptor. El motor es una función secundaria y pues si en tu avión se quema el ESC, por ejemplo, ya no tienes motor. Entonces te quedarían los servos para poder controlarlo y aterrizarlo si es posible o pues maniobrarlo mientras está en el descenso. En el caso de los planeadores pues tendrías todavía control total en el planeador porque los servos seguirían funcionando. Pero los servos no consumen tanto amperaje como un motor brushless como este. Pero en esta prueba vamos a correr un motor brushless a través de este pequeño sistema. Aunque es bastante sencillo, le vamos a hacer esta prueba para ver qué tal se comportan estos diodos. Y bueno, la selección de los diodos es bastante importante para este tipo de sistemas, porque un diodo malo o que tenga mucha resistencia pues va a causar que pierda mucho poder y se convierta en calor o se caliente demasiado y se quemen y pues también gastan la batería porque la energía de la batería se convierte en calor. Es normal que se calienten y sobre todo cuando los colocas bajo mucho poder, a consumir muchos amperes o voltaje, entonces es normal. Pero la función principal que le damos a esto no lo pone tan al borde. Ahorita sí lo vamos a poner un poco más al borde, pero no estoy seguro que no va a pasar nada. Conectamos entonces dos baterías de 3 celdas. Las dos baterías van a correr a través del sistema. Luego aquí vamos a medir cuántos amperes está consumiendo nuestro motor. El probador de servos tiene que usar una batería aparte porque este ESC no tiene un regulador de voltaje. Entonces por eso estoy usando esta batería para darle energía a esto. Esto no es un experimento científico ni nada por el estilo, así que solamente queremos ver cuántos amperes vamos a consumir y si se calienta mucho o no. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y pues cuánto tiempo dura más o menos, pero no es un experimento donde voy a anotar los resultados científicamente. Entonces vamos entonces a hacer esta pequeña prueba y ver qué tal. Vamos a comenzar colocándolo a unos 3 amperes sostenidos. Aquí estamos a 3.2 amperes sostenidos y vamos a ver qué tal
Se está poniendo bastante... Bueno, se pone tibio. Un poco caliente ya. Pero está haciendo el trabajo muy bien. Solamente lo puedo tocar por menos de un segundo antes de que comience a sentir que el dedo se me quema. Pero la temperatura está estable. Y como ven, son 3 amperes continuos y no sigue pasando nada. Vamos ahora a quitar una de las baterías. No sé si notaron que el sonido del motor redujo las revoluciones, y eso es porque la otra batería tiene un voltaje un poco menor. Entonces vamos a colocar la otra batería de nuevo y quitamos la otra. El voltaje aumenta un poco. Ahí desconecté las 2 baterías. Está algo caliente, pero tampoco se está quemando, así que lo puede soportar esos 3 amperes continuos sin problema. Ahora vamos a aumentar hasta unos 5 amperes y ver qué pasa. No, es que ya las baterías no dan. Ya se les acabó todo. Bien. 5 amperes, ahí ya. Ahora sí. 5.3 amperes. Y se calienta un poco más, obviamente, pero lo puede manejar sin problemas. Como vieron, pues, digamos que unos 60 grados centígrados llega más o menos. Pero esto puede soportar mucho más temperatura. Como vieron, estuvo bastante bien. Otra cosa que nos falta probar es el voltaje perdido a través de los diodos. Ahorita dice 1.8 voltios, casi 2 voltios. Y este de aquí dice 500 milivoltios. 500 milivoltios. Eso es por también la diferencia de voltaje. Cuando ustedes usan 2 baterías que tengan el mismo voltaje, la diferencia va a ser mucho menor y pues la pérdida va a ser también menor entre los diodos. Aquí ven, 500 milivoltios y 1.6 voltios. Eso sería 1 watt en uno de los diodos y unos 500 miliwatts en el otro diodo. Pero si tuviéramos las 2 baterías cargadas igualmente, en ambos diodos serían alrededor de unos 500 miliwatts así en estado sin funcionar, y cuando estamos consumiendo alrededor de 1 amperio constantemente, es alrededor de 1 voltio o unos 900 milivoltios o 1 voltio de pérdida entre los dos. Sería 1 watt en cada uno de los diodos, lo cual está bastante bien, está bastante aceptable. También hice la prueba con el otro circuito, pero lamentablemente tuve problemas con el audio. Sin embargo, la prueba fue también más exitosa que con el circuito anterior. Era de esperar de que este circuito iba a aguantar muchísimos más amperes, y una de las características de una mayor eficiencia es que el circuito no se calienta, sobre todo los transistores MOSFET. Aunque estas pruebas no fueron científicas, la diferencia de temperatura entre los diodos y los transistores MOSFET de este circuito era abismal. En algún punto estaba pasando 6 amperes continuos sin hacer de que los MOSFET se calentaran ni un poco. Comenzaron a ponerse un poco más tibios cuando el sistema estaba consumiendo más de 6 amperes, pero nunca llegaron a calentarse tanto. Aún así quiero hacerle muchas más mejoras a este circuito. Por ahora espero que te haya gustado este video y que te haya servido de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo proyecto.